lo vamos a estar grabando para que posteriormente este curso lo puedan tomar en línea. Para las gentes que no pudieron inscribirse, tenemos un sobrecupo, como vieron. Vamos a retomar el Auditorio Sagún, que es donde vamos a estar llevando el curso posteriormente. Ahorita estas dos primeras sesiones las vamos a tener aquí en este auditorio y posteriormente nos iremos al Auditorio Sagún. Bueno, pues para iniciar este curso me permitiré presentar al maestro Arturo Gómez. Igual leer un poquito su currículum. Es licenciado en Antropología por la Universidad Veracruzana, maestro en Historia y en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido catedrático en la Universidad Veracruzana y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde el año 2009 se desempeña como profesor investigador de la Subdirección de Etnografía en el Museo Nacional de Antropología. Es curador de la Sala Otopames y responsable de la colección de etnográficas. Desde el año 2010 a la fecha, coordina el proyecto de investigación La Huasteca, que forma parte del Programa de Investigación de las Regiones Indígenas de México, del INAH. En febrero de 2015 fue nombrado subdirector de Etnografía del Museo Nacional de Antropología, cargo que desempeña hasta el momento. El maestro Arturo Gómez va a ser el que va a impartir este curso y vamos a tener un maestro alterno, que es el que les va a poder contestar en el correo todas sus dudas, comentarios, y también él les va a mandar unas tareas para que ustedes también puedan estar trabajando en casa. Y así cualquier duda que tengan pueden mandarle a ese correo al maestro Alfonso Vite Hernández, quien tiene unos estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es doctorante en el mismo posgrado y realiza estudios sobre los nahuas de la Huasteca hidalguense. Les pido un fuerte aplauso para el maestro Arturo Gómez y pues bienvenidos sean ustedes. Buenas tardes, Panoltzitzino, que así se saluda en una de las variantes de la lengua náhuatl, tanto en el centro de México como una parte del centro de la costa del Golfo. No toca Arturo Gómez Martínez, yo me llamo Arturo Gómez Martínez y voy a ser su profesor de este curso de náhuatl. Nimechmachtis, yo seré su profesor. Alfonso Vite Hernández, que aquí está, va a ser el profesor adjunto. Temachtiani Alfonso Vite Hernández. Tlazocamati Alfonso. Vamos a iniciar con este curso, espero que todos les sea de su agrado. No vamos a crear una escuela de enseñanza propiamente del idioma náhuatl, sino lo que vamos a hacer es promover el valor de los idiomas indígenas y en este caso del idioma náhuatl, y lo que vamos a procurar es enseñarles la estructura gramatical, la estructura fonológica que tiene este idioma y el valor que tiene dentro de la vida de los pueblos indígenas, la vigencia que tiene dentro de su vida cotidiana y particularmente como vehículo glótico de comunicación. Entonces, vamos a enseñarles diferentes formas de cómo se expresa este idioma en el país. El náhuatl es uno de los idiomas más hablados de México, tiene, según el INEGI, 1,5 millones, pero en otros estudios se registran cerca de los 2 millones de hablantes y tiene una gran variedad de diversidad
lingüística, este idioma, que son las variantes dialectales, que son las diversas formas de expresar el idioma. Y entonces, a lo largo de nuestro curso vamos a recurrir a estas diferencias comunicativas en todo el país. Vamos a tomar como referente a la variante lingüística de la Huasteca, pero vamos a dar un recorrido por todas estas variantes de México. Generalmente en nuestros ejemplos vamos a crear comparativos de cómo se dice ciertas cosas o cuál es su estructura gramatical, los cambios principales que sufren en las diversas partes del país, dependiendo de la influencia que tienen con otros idiomas o también de la antigüedad que tiene el idioma náhuatl. Vamos a iniciar. Con las lenguas mesoamericanas primero. Esta lámina que ponemos es un árbol de la vida de Metepec, es la expresión artística de estos pueblos del centro de México. Lo tenemos en la sala de los pueblos indios que da introducción pues, a las salas etnográficas de este museo, y es propiamente la historia de los pueblos indígenas y la diversidad cultural que tiene el país. Uno de los aspectos importantes es que la diversidad cultural propiamente y los derechos que tienen los pueblos indígenas como pueblos antiguos que dieron origen pues al mestizaje de México está en nuestra Constitución, la carta más importante que nos rige en el país, en su artículo 2. También en la Ley General de Derechos Lingüísticos hay algunos aspectos sobre pues los derechos que tienen los pueblos indígenas de utilizar sus propios idiomas como vehículos comunicativos y también que puedan expresarse estos idiomas en diversos contextos, no solo en la vida cotidiana, sino en los diversos aspectos que tienen que ver con la educación, con la justicia y particularmente en la comunicación social. Partimos de esta lámina importante porque los pueblos originarios de México desde la antigüedad, vamos a remontarnos a los olmecas, que es la cultura madre, donde tuvieron la necesidad de implementar mecanismos de registro de su idioma. No sabemos con precisión qué idioma hablaban, seguramente una lengua mije-zoqueano, que todavía las lenguas que existen en la actualidad están emparentados, el mije, el zoque, que están en el sureste de México. Seguramente hablaban este idioma y el registro de este idioma lo llevaron a cabo pues en diversos soportes, seguramente en papel, en cerámica, pero también en piedra, como vemos en este relieve, que es una magnífica pieza que se encuentra en la sala de este museo. Vemos registros ya ideográficos pues sobre la cosmovisión, deidades y una serie de personajes que van a estar asociados a este sistema de comunicación. Enseguida vemos cuáles son los troncos lingüísticos que cuentan las lenguas indígenas de México. Esto quiere decir que derivan de ello varios idiomas. Tenemos por lo menos 11 troncos lingüísticos que ustedes ven en la pantalla, que es la álgica, yutonagua, cochimí-yumana, seri, otomangue, maya, totonaco, tepehua, tarasca, mijezoque, chontal de Oaxaca y el guave. Y luego de ahí van a derivar pues una serie de idiomas y que se van a distribuir a lo largo del país. El norte de México tiene sus propias características, el centro y el sureste van a ser otra cosa. Vamos a ver que domina, por ejemplo, las lenguas
mayenses que están en el sureste, pero también el náhuatl que va a estar disperso en gran parte del centro de México, la costa del Golfo y el Pacífico. En términos generales, miremos en la pantalla más o menos la cantidad de hablante y los grupos lingüísticos del cual parten estos grandes troncos: el Guicapú, Cora, Guarijó, Huichol, Mayo, Náhuatl, Pápago, Pima, Tarahumara, Tepehuano del norte, Tepehuano del sur, Yaqui, Cucapá, Quiligua, Cumiay, Paypay, Seri, Amusgo, Chatino, Chichimeco, Jonás, Chinanteco, Chololteco, Huicateco, Ixcateco, Matlatzinca, Mazahua, Mazateco, Mixteco, Tomí, Pame, Popoloca, Tlahuica, Tlapaneco, Triqui, Zapoteco, Acateco, Aguacateco, Chol, Chontal de Tabasco, Chu, Huasteco, Ixil, Jacalteco, Cacchiquel, Quiché, Lacandón, Mam, Maya, Canjoloval, Quecchi, Catoc, Tecó, Tojolabal, Tzeltal, Tzotzil, Tepehua, Totonaco, Tarasco, Ayapaneco, Mije, Oluteco, Popoluca de la Sierra, Sayulteco, Texistepequeño, Soque, Chontal de Oaxaca, Guave de Oaxaca. Y entramos rápido a la lengua náhuatl, que es el tema que nos interesa, que pertenece al tronco lingüístico yutonagua o yutoazteca. La familia lingüística que decíamos pertenece a esta gran familia yutonagua, se denomina así porque es el área donde habitan los hablantes de este idioma, y viene, según las teorías, del norte de México. Que es una lengua que nace propiamente en su tronco lingüístico desde el suroeste de los Estados Unidos y luego baja hacia el país de ambos lados, tanto por la costa del Pacífico como por la costa del Golfo. Esto va a suceder en periodos muy distintos. Entonces el náhuatl no es un idioma que se difunde a partir de los aztecas, como muchos tenemos pues noticias, sino un idioma que se distribuye en México por lo menos desde el siglo V después de Cristo. Por lo tanto, las variantes dialectales son tan distintas en antigüedad y también en su estructura constructiva, gramatical y fonológica. Entonces, la riqueza varía precisamente en esto y también en la adaptación de estos idiomas a las regiones culturales de México, donde el contexto es distinto. No es lo mismo las tierras del Pacífico que el centro de México y la costa del Golfo. El clima va a variar en la riqueza natural de estos lugares, por lo tanto el vocabulario se va a desarrollar de distinta manera. Mientras que en el centro de México van a perdurar vocabularios que tienen que ver con el desierto y el semidesierto, la costa del Golfo va a perdurar con un vocabulario muy rico que tiene que ver con la flora y la fauna de estas selvas, y así lo mismo con el Pacífico y en otras regiones de México. Bueno, ya lo vimos, la distribución de estos idiomas, luego pues la construcción propiamente de las áreas donde se va a hablar el náhuatl en las diferentes regiones de México, hasta pues donde se encuentran actualmente diversos grupos humanos, y luego en la misma región va a haber subregiones lingüísticas que igual tiene que ver con los procesos históricos. Y partimos ahora de esta lámina. ¿Cómo se grafica los idiomas indígenas y el caso del náhuatl?
cómo se hacía en el periodo prehispánico y nos remitimos hasta el periodo de los aztecas. Y esta escultura es la escultura de la Coyolxauhqui y en realidad es una escritura. Es una escritura donde nos remite a un mito. Entonces hay una libertad de interpretación. Esto que vemos en realidad es un mitograma. El mito está graficado para que sirva de referente en contar la historia de este personaje, el mito de Coyolxauhqui, la hermana de Huitzilopochtli. Y entonces son varios episodios que nos cuenta ahí y lo que miramos es una parte primordial del episodio mítico donde la deidad es desmembrada, por eso aparece partes de su cuerpo ahí. El que sigue, este es más exacto, es el llamado calendario azteca o la piedra del sol. Aquí no nos da tanta libertad de interpretación, sino los datos están registrados muy específicos. Están los números y la cuenta de los días y que están asociados pues a una cuenta del tiempo. Aquí nos habla propiamente del tiempo. Y nos vamos a otra lámina. Los tributos y el registro de cómo se van a cobrar los tributos, y es el códice matrícula de tributos. La escritura aquí también es muy específico, no hay una libertad de interpretación, es bastante importante de cómo se registra. Hay una cabecera de pueblo tributario, es ahí vemos que está agrupados una serie de pueblos. Estos son los nombres de los pueblos y esto es lo que tenían que pagar, los objetos de pago y la frecuencia de pago, pero también la cantidad que tenían que pagar. Por ejemplo, estos son pliegos de papel y esto que cuelga es el número. Entonces son 8,000 pliegos de papel. 400 mantas de esta labor, entonces el pinito y otros trae diversas unidades. Y la tipología de las mantas también está clasificado. Aquí vemos más de cerca la escritura, por lo tanto vemos los topónimos. Aquí está Coatepec, Coatl, serpiente, Tepetl, cerro. Entonces está silábico y fonético. Tonatiuco es el sol propiamente, lugar del sol. Y el otro es Tecualoyan, es Tecuani, que es el jaguar, y está comiéndose un hombre. Entonces, lugar donde come el jaguar, Tecualoyan. Vamos a ver otro. Y esto era propiamente la escritura del náhuatl en el periodo de la conquista. Entonces era silábico y seguían ciertos fonemas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo empiezan a escribir el coatl y luego el fonema tepetl y da como resultado coatepetl. Coatl más tepetl es igual a coatepec. Entonces, ¿cómo iban agrupando? La lectura era muy diversa dependiendo de los documentos. Había de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y en algunos lugares hay registros de izquierda a derecha. Entonces, no había propiamente una nomenclatura específica, lo que sí eran las sílabas, cómo se iban agrupando. Ahora,
nos indica que no es cualquier nombre, es un sustantivo, pero que tiene que ver con lugares, que son topónimos. Por eso tiene este símbolo de cerro, pero también el símbolo de agua. Al-Tepetl, Atl y Tepetl, que significa poblado o ciudad. Y arriba nos da el nombre de esta ciudad. Entonces esto es propiamente ciudad, la ciudad de Coatepec, para distinguir de otras formas de sustantivos. Aquí tenemos otros. Este es de la zona de Guerrero también. En los anteriores también era de la costa de Guerrero. Ahora vemos Tlaxmalacac, Tlachtli, que es juego de pelota, cancha de juego de pelota. Malacatl es el uso para hilar algodón. Entonces Tlaxmalacatl era lugar donde se juega pelota, pero que también tiene que ver con la hilatura del algodón. El otro es Huitzoca. Esto es Huictli, que es una especie de coa para sembrar, y entonces por eso se llama Huitzoca. Tenemos Ohuapan aquí, Oatl, que es caña, y Pantli, bandera. Entonces esto lo leemos de abajo hacia arriba. Ohuapan, Oatl y Pantli, bandera. Y el otro es bien bonito porque se llama Chilacachapan, chili, que es el ají, y propiamente un manantial, Chilacachapan, que es en una variante del náhuatl de la costa de Guerrero. Entonces estamos viendo que la escritura del náhuatl en el periodo antiguo era propiamente gráfico, a través de la imagen se interpretaba, entonces se creaba una pictografía, iconografía, que tenía que ver con una identidad de un idioma, silábico en este caso, y fonético. Luego, otros documentos son un poco más libres, pero que son estrictos en contar la historia. Esto es de la historia tolteca chichimeca y Chicomostoc, las 7 cuevas que dieron origen propiamente a las culturas mesoamericanas según las creencias. Entonces aquí tenemos las 7 cuevas y salen las culturas de ahí, las llamadas tribus, y van a peregrinar, o sea, van a salir de ahí para dar origen a los pueblos mesoamericanos. Este es un documento que cuenta esta historia, es un poco más libre. ¿Qué ocurre con la llegada de los españoles? Pues el náhuatl era la lengua franca, porque los aztecas ya habían sometido al pago de tributo a gran parte de lo que hoy es el territorio mexicano, y el idioma con el que se manejaba era propiamente el náhuatl, además de que se aprendían el resto de los idiomas. Había guarniciones militares aztecas que se disponían en las diversas regiones de México para asegurar el tributo. Esto quiere decir que grupos de familias o colonias o pueblos se establecían en las regiones de México y llevaban consigo su idioma, y este idioma influía en los idiomas regionales, entre ellos los náhuatl, las variantes dialectales del náhuatl que ya estaban establecidos en regiones como la que vimos, Guerrero, o la Huasteca en el oriente de México, incluso el náhuatl que está en el sur de Veracruz y Tabasco. O sea, cómo influyeron estas guarniciones. Pictográficos, algunos documentos, otros seguían sílabas un poco fonográficos,
y muchos de los documentos están en ideas, ideográficos, libres de interpretar. Los documentos tempranos del siglo XVI, las autoridades, tanto indígenas como virreinales, utilizaron ambos sistemas. En este caso vemos un códice donde le agregan grafía latina, pero también se basan en las imágenes. Es lo que van a pagar de contribución a los españoles, los tributos que se van a entregar a los españoles. Y vemos las unidades contadas aquí, hay número 3.3 y aquí hay más. Y estos son bolsas, abajo hay bultos, que es tlaquimili, y lo que debe contener estos bultos. Un bulto, en este caso 4 bultos que debe contener este tipo de mantas. En otros subsiste pues la manera de nombrar a los pueblos, los topónimos. Se agrega el término en grafía latina, pero también no queda satisfecho y agregan el glifo indígena. Por ejemplo, este es San Antonio Tlatenco. Aquí ya tiene el epónimo con el santo, aparece el nombre del pueblo, Tlatenco, y aquí está en grafía, Tentli es boca, diente, entonces Tlatenco. Aquí arriba también hay otro, Xalpetlapa, y entonces aquí está el glifo, Xali, arena, Petlatl, Xalpetlapa. Entonces se lee de arriba hacia abajo, Xali, Petlatl. Y luego, muy temprano, ya aparecen una serie de estudios gramaticales del náhuatl. Particularmente los franciscanos empezaron el estudio del idioma y les urge graficarlo. ¿Y qué utilizan? Las grafías de los idiomas indoeuropeos, del español y del latín. Entonces van a compararlo con el latín y son los primeros estudios gramaticales. No van a escribir los frailes con el sistema pictográfico de los escribanos indígenas, o tlacuilos, que esa era la palabra, el sujeto que escribía, tlacuilo, tlacuilojquetl, diríamos en el idioma actualizado, el que escribe, sino que van a educar en estos conventos, colegios, a los indígenas, sobre todo niños y jóvenes, y les van a enseñar a escribir latín y español. Y luego estos mismos alumnos van a ayudar a componer las primeras gramáticas, los primeros estudios de su idioma, que se van a llamar artes, eran propiamente las artes. Entonces aparece arte de la lengua náhuatl. Y van a ser tanto estudios gramaticales como diccionarios propiamente, vocabularios. Alonso de Molina es uno de los primeros que se editan en la primera mitad del siglo XVI. Y ahí se siguen una serie de estudios gramaticales de los franciscanos. Finalmente llegamos a un estudio importante que es el de Horacio Carochi, que es el mejor documento establecido sobre los estudios de idioma náhuatl. Y luego va a haber pues traducciones particularmente de los textos religiosos, cómo enseñar la doctrina católica y el dogma moral a los pueblos indígenas. Tienen que hacer traducciones del español al náhuatl o del latín al náhuatl. Y este es un documento tardío, lo pongo primero porque tiene que ver con la cosmovisión, la religión,
que es las apariciones de la Virgen de Guadalupe, Nican Mopoa, Hueytlamahuizoltica, o sea, la gran fiesta que se celebra en honor a la Virgen de Guadalupe. Y ya hay toda una traducción bien establecida sobre este dogma. Nos regresamos un poco más anterior, al siglo XVI, y uno de los primeros documentos muy bonitos donde se recoge propiamente la filosofía, la enseñanza, la sabiduría de los pueblos nahuas del centro de México, es en lo que se va a llamar el Códice Florentino, los libros que condujo Fray Bernardino de Sahagún en el colegio de Tlatelolco. Pero antes escribió una serie de documentos que se van a llamar los primeros memoriales. Y en los primeros memoriales va a utilizar tanto la grafía latina como los glifos indígenas. Entonces, aquí vemos este rey que se llama Chimalpopoca, Chimali escudo, Popoca o Poctli humo, escudo que humea, y lo tiene arriba porque es el nombre de este personaje y está sentado en una estera. Este se llama Itzcoatzin o Itzcoatl, entonces es serpiente de obsidiana y tiene estas puntas de proyectil de obsidiana la serpiente, Itzcoatl. Y finalmente el Códice Florentino, esta es una lámina que se refiere a la herbolaria, la botánica propiamente, Shui Ejecapastli, por ejemplo. Estos son la clasificación de las plantas, son términos clasificatorios. Shuitl o Shiwitl es planta, Ejecatl es de viento, dice Ejecap, viento o aire, Pastli, medicina, planta medicinal para combatir el aire o el aire maligno. Iztac o Coxochitl. Iztac generalmente es claro o blanco. Ocotl es una planta pues que crece pues en esta región. Xochitl, flor. Ocotl, que está relacionado con pino. Entonces son justamente que crece entre los pinares. Y son recetas propiamente de cómo curar las enfermedades. Y hay dos referentes. Tenemos el referente de imagen, gráfico, pero también se acompaña con la grafía latina. El náhuatl ya se escribe con grafías latinas y hay un problema interesante con que se topan en el siglo XVI. Resulta que los fonemas del latín y del español son insuficientes para graficar los sonidos del náhuatl. Se van a topar con la TL, se van a topar con la tza, TZ, con una variante de la che y con la X de sh. Entonces, esos sonidos no existen ni en el latín ni en el español. Y lo que van a hacer es precisamente unir grafías de ambos idiomas para representarlo. Pero en otros van a tener serios problemas. Por ejemplo, los saltillos, la L, que es arrastrada, es como una doble L para decir shali, li. No es shali, es shali. Entonces, van a usar recursos propiamente que van descubriendo de este idioma. La doble L, la X, la che, la TZ, incluso la aspiración, que no tiene valor fonético de J para pluralizar, por ejemplo, xochime,
no es lo mismo que J, no es mej, es me, o sea, suave. Y entonces estos mismos elementos los van a documentar en las primeras gramáticas de arte de la lengua náhuatl. Y van a seguir escribiendo en el náhuatl hasta muy tardíamente, hasta el siglo XVIII, con los llamados códices Techaloyan. Aquí, por ejemplo, presenciamos un bautizo. Isomotlacuatejque, o sea, están bautizando a estos indígenas, la labor de los frailes. Y bueno, teníamos todavía estos documentos religiosos que se traducen en una serie de catecismos, la Biblia misma, pasajes bíblicos se traducen al náhuatl. Y un problema también difícil de trasladar una idea cosmogónica, filosófica, de un sistema de creencias a otro sistema de creencias. Uno de los elementos que se topan los frailes para traducir es la noción de la ética y la moral. Resulta que las religiones indígenas no son éticas, sino contingentes. No hay bien y mal separado, sino son cíclicos, se complementan. Hay una dualidad. Un mismo Dios puede tener esa carga negativa y carga positiva, dependiendo cómo se le trate a ese Dios, serán las bondades que pueda dar, contrario a la liturgia católica, que tiene que ver con la noción propiamente ética del bien y del mal, y viene el comportamiento, y hay la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, y hay la gloria y el infierno, y en las religiones indígenas no existen eso. Y entonces un problema grave es la traducción y hacer creer a los indígenas en un sistema muy distinto. Y por lo tanto tienen que inventar o crear nuevos conceptos. El mal, por ejemplo. Y vemos que usan ciertas deidades que estaban asociadas al aire o al mal aire. Y entonces algunos atributos de los dioses que tenía que ver con la negatividad se asocian propiamente al diablo. Incluso en los primeros documentos ni siquiera se traduce la palabra diablo, se dice indiablo. Dios indiablo, Dios y el diablo. O a veces había una asimilación del teotl al teos, que tenía que ver pues propiamente con la idea sagrada. Y una de las cosas éticas que asocian es tlacatecolotl, hombre búho, o la palabra búho, tecolotl, asociado al mal agüero. Y entonces los frailes dicen, hemos descubierto el diablo. O incluso en algunos documentos se dice que es tan astuto el diablo que ni siquiera se aparece con su nombre en los idiomas de los pueblos indígenas, particularmente el náhuatl. Andrés de Olmos, por ejemplo, traduce el libro de Pedro Ciruelo, Tratado de las Hechicerías y Sortilegios, al náhuatl, y es justo lo que hace, tratar de buscar el mal y la noción de la ética en el idioma de los pueblos indígenas. Entonces es muy difícil esto, traducir, y sobre todo con rituales también que tampoco estaban acostumbrados. El bautizo, Icmocuayatequisque o Cuayatequi o Coaltice, que tiene que ver con poner agua en la cabeza. Los simbolismos cambian dependiendo de las culturas, son nuevos conceptos. Documentos religiosos que les digo que se van traduciendo, Nicuac Tlalticpac, Monemi, la tierra. Entonces también tiene que ver con los estratos del universo. Resulta que los indígenas sí tenían también los tres estratos, el cielo, la tierra y el inframundo, el mundo subterráneo, que la tierra sirve como centro de equilibrio
de estos dos espacios, pero a su vez cada estrato tenía niveles y subniveles, cosa que la liturgia católica por supuesto que no lo tiene. Y entonces ahí había una dificultad también en la traducción de estos lugares específicos. Por lo tanto, en los primeros años los textos religiosos se tradujeron a la pictografía. Esto era bien interesante, sí, y se abandonó porque era muy difícil. Entonces, una manera de enseñar las oraciones de la liturgia católica a los indígenas era usar su mismo sistema de escritura. Y estos son los llamados códices testerianos, que se desarrollan muy temprano y después se abandonan. Este es el Ave María, hecho con dibujitos, y es una especie de memorama, referentes para silábicos para repetir el Ave María. Y luego les voy a poner el Ave María en una versión moderna de los nahuas de San Luis Potosí. Y esto es propiamente, alguien que se sepa en español pues podrá correlacionarlo. Leemos las primeras letras, dice: Ximopaquiltili tonanzi María, titetlachiotchiltehtoc, tonanzi moguaya, totatzin moguaya itzton. Dice: timochicahualtitoc ipan nochi sihuame, iwan motiochitoc moitico toteco Jesús, tlazohtli María, inantzin totiotzin, ximotetlahtlani ika titetlatlacoltiani. Esos son los pecadores. Naman guancawitl tlen asis tonemilis. En la palabra tiempo, por ejemplo, esto es kawitl, que ahora se correlaciona con horas, y una cosa que pues nuestro porvenir, tonemilis. Pero algunos son muy complicados en cómo construyen los términos. Titetlatlacoltiani. Nosotros los que causamos el mal sería la palabra literal. Nosotros los pecadores, la asociación. Seguimos. Me gusta luego cómo los indígenas, muy temprano también en el siglo XVI, que muchos de ellos fueron soldados del imperio mexica que comandaron ejércitos a las diversas regiones de México. Como eran nobles, fueron letrados y después ellos mismos se convirtieron en cronistas de su propia cultura. Y entonces esto es Chimalpaín y la Crónica Mexicayotl. Y propiamente dice: aquí comienza la historia mexicana. O sea, está hablando en pleno siglo XVI. Luego tenemos otros, esto es de Hernando Alvarado Tezosomoc, que también fue un soldado, luego cronista, que va a escribir todas las andanzas que tuvo en las diversas regiones de México, pero también de lo que ocurría en el centro de México con relación a la política, con relación a la vida social y a la vida diaria. Y es Fernando de Alba Iztlilxóchitl, de un texcocano, que también va a combinar la imagen con la grafía latina del náhuatl. No se conforma con la descripción que hace, lo tiene que dibujar. Y estos son las fiestas y los atributos de los dioses. Tlaloc lleva su caña de maíz, lleva su símbolo de la olla y todos los elementos, la máscara bucal, los tocados, en fin, los colores de su vestido, la estera donde está parado, que es el icpali, el petate. Y hay una cosa bien interesante que escribe este cronista, que lo
vamos a leer, que hablas precisamente de la escritura y dice: tenían para cada género sus escritores, unos que trataban de los anales, poniendo por su orden las cosas que acaecían en cada año, en cada día, mes y hora. Otros tenían a su cargo las genealogías y descendencias de los reyes y señores y personas de linaje, asentado por cuenta y razón las que nacían y borraban los que morían con la misma cuenta. Unos tenían cuidado de pinturas de los términos, límites y mojoneras de las ciudades, provincias, pueblos y lugares, y de las suertes y repartimientos de las tierras, cuyas eran a quien pertenecían. Otros de los libros de las leyes, ritos y ceremonias que usaban en su infidelidad, y los sacerdotes de los templos, de sus idolatrías y de modo de su doctrina idolátrica, y de las fiestas de sus falsos dioses y calendarios. Y finalmente los filósofos y sabios que tenían entre ellos estaban a su cargo el pintar todas las ciencias que sabían y alcanzaban, y enseñar de memoria todos los cantos que observaban a sus ciencias e historias. Entonces, lo que nos dice Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, ya con una mentalidad pues evangelizada, aún así reconoce la gran valía de la escritura mesoamericana, de la antigua escritura, y luego pues cómo esto se puede equiparar con lo que trajeron los españoles, las grafías latinas. Nos seguimos y tenemos a otro cronista indígena, Diego Muñoz Camargo, que desde Tlaxcala, y entonces va a escribir esta historia de Tlaxcala, donde nos va a contar todo lo de ese territorio, su descripción física, su sistema de creencias, una serie de planos y sobre todo la destrucción de su propia cultura. Entonces nos muestra aquí la quema de los dioses y atavíos de los dioses a cargo de los frailes, y vemos cómo del humo brotan todos los símbolos de los dioses que les están prendiendo fuego. Y este es el lienzo de Tlaxcala. Seguramente también tuvo mucho que ver Diego Muñoz Camargo, porque los dibujos cotejan un poco el sistema gráfico. Y este es bien interesante, es propiamente el recorrido que hacen los españoles acompañados de los tlaxcaltecas y de Hernán Cortés por las diversas regiones de México. La conquista de México acompañado por los indígenas, y aquí es donde les están dando comida. Y entonces vemos cómo graficaban todo. Estos son canastas con huevos, los guajolotes, frijoles, los mismos guajolotes están aquí, la comida para los caballos, que era pastura, y maíz que les daban los caballos, y vemos que ahí está figurado Hernán Cortés, acompañado como intérprete a Malintzin, y arriba dice Hueyotlilpan, que es el pueblo que les concedió todos estos bienes. Y vemos un poco más de cerca el sistema numérico. Aquí está que les decía, el Xiquipili, que es el número 8000, y los pliegos de papel. Este es grana cochinilla, que tributaban los pueblos mixtecanos. La banderita significa 20.
Entonces, 20 costalitos de grana cochinilla. Y aquí hay otro. Y aquí vemos que tiene esta especie de pluma, pero también dedos. Entonces, cómo se suman unidades con unidades más grandes, grupos con conjuntos. Y la descripción de los objetos, mantas de dicha labor. Luego nos salimos un poco de los aztecas y nos vamos a la costa del Golfo. Este es el lienzo Zacatitla, que proviene de la Huasteca veracruzana, de un municipio actual que se llama Chicontepec, y es linde de tierras y también es siglo XVI. Y aquí dice Omoquixtilia Tlali, Chicontepeque, Sicoactzin, o sea, son abreviaturas. Y es un náhuatl también colonial, distinto al del centro de México. Y aquí al parecer no hay nada o les sobró espacio, y no es así, sino es el espacio que les interesa representar, es el sitio que ocupa el río Pánuco con el río Tuxpan, y estos son los pueblos que ellos quieren representar. Vemos solo algunos. Este es Postectli, cerro quebrado, es Tepe Náhuac, junto al cerro. Este es Cacahuatenco, este es el cacahuate, y Tentli Boca. Tlamapachco, es las manos mojados sobre una olla. Cihuatlan, lugar de mujeres. O que vemos aquí, la banderita, Pantepec. Este es un colibrí con una especie de humo, es Huitzilpopocatlan. O aquí tenemos a Ixhuatlán, aquí tenemos a Chicontepec, representado por el Altepetl, pero con 7 puntos. Y así sucesivamente. Molanco tenemos aquí, Tlacuilolan, donde está un escribano, y lo referente pues a los ríos y la delimitación por los lugares que se puede transitar. Entonces este es un códice toponímico, silábico. Tenemos otros también de la región, el lienzo de Sicoac, que también es muy temprano, casi no se notan, solo se los pongo para que vean lo que les interesaba, mostrar la gran red de caminos que comunicaba la costa del Golfo con el altiplano de México. O sea, también hacían mapas de gran escala, a larga distancia. Y nos salimos del periodo prehispánico, nos vamos al periodo contemporáneo. Los referentes del idioma, pues no todo es hablado, no todo es escrito, también se representa mediante objetos e imágenes. Este es papel recortado que sirve para hacer rituales distintos, entre ellos petición de lluvias, y es el panteón sagrado, son sus dioses. Desde aquí están los dioses celestes, aquí están agrupados los dioses terrestres y abajo los dioses inframundanos. Todos tienen nombres. Aquí, por ejemplo, este es Tlaltepactli, que es el señor de la tierra, Zipactli, que es el monstruo de la tierra, y ese es el sol muerto, es el sol de la medianoche. Aquí está Tlacatecolotl, hombre búho, y aquí está Miquilistli, que es el señor de los muertos. Entonces también tienen representaciones gráficas. Vemos que Miquilistli está cadavérico, Tlacatecolotl tiene una máscara de tecolote, de búho, y son los referentes para nombrarlos. También la cerámica, el huracán propiamente, el viento, Eje y la Cacóscatl, el remolino de viento, pues va a aparecer desde el periodo prehispánico en las culturas de la Huasteca hasta la cerámica moderna, la de Chililico, en el estado de Hidalgo,
que surte cerámica a toda la Huasteca. Y vemos cómo el caracol cortado también lo tiene esta deidad que se llama Apanchane, ser del agua, también llamada señora del agua, y que se le compara con la sirena europea, y es la diosa que trae las lluvias o controla las lluvias en la Huasteca. Y aquí tiene, por ejemplo, estos recortes que la gente dice que son rayos y relámpagos. Entonces también son referentes. Aquí tiene el símbolo del caracol, que es la deidad del viento, Ejecatl, pero también en los textiles. La imagen dice también es parlante. Estos son gallos jóvenes, Coapelech en la Huasteca, Chigrano en centro de México, y va variando. Y estos dibujos ondulados que tienen en el borde es Atecoli, que quiere decir caracol pequeño. Entonces, esta es una forma de representar los caracoles. Nos vamos del otro lado a Guerrero, a Olinalá, a Capetlahuaya, y siempre han pintado lacas y maques. Y entonces igual tienen representaciones naturalistas, paisajes que ellos desean externar como un sistema comunicativo. Y seguimos en Guerrero, San Agustín o Huapan, donde pintan estos papeles amates que provienen, por cierto, de la Sierra de Puebla. La pintura es de la región del Alto Balsas de Guerrero. Y nuevamente nos representan escenas de varias ceremonias rituales. Es el eclipse del sol y cómo lucha el conejo pues con este astro y se desprende de la luna, y aquí están propiamente en eclipse, y los rituales que deben hacer precisamente para conservar el equilibrio del cosmos y no se acabe el tiempo. Estos son referentes pues para expresar el idioma. Y vemos en este mapa, que es una fuente del INALI, que tenemos un poco más de 1,5 millones de hablantes del idioma náhuatl, y vemos su amplia distribución, con excepción del maya. El maya tiene una continuidad territorial, el náhuatl no es así, son islas culturales que vamos a llamar variantes dialectales del idioma náhuatl. Tenemos 30 variantes lingüísticas, quizás un poco más, pero esos son los que se reconoce oficialmente, que tienen que ver con regiones y subregiones de México. Algunos de ellos son producto de las migraciones del siglo XVI. Los tlaxcaltecas fueron difusores del idioma y de la cultura, poblaron el norte de México también. El idioma, según las teorías, viene del norte de México, pero en pleno siglo XVI también ocurrió al revés. Los tlaxcaltecas van tanto al norte como al sur. Igual los cuautinchaltecas que van hacia el sur. Aunque el idioma pues ya tiene referentes en Sudamérica con el pipil. Vemos diferentes variantes. Algunos le llaman náhuatl. Vemos que la palabra náhuatl aparece oficialmente después de los 50 y tiene que ver con las políticas públicas educativas, pero también las administrativas. La gente nunca le llamaba a su idioma náhuatl, sino que le llamaba mexicano. Y entonces vemos que este registro se pierde ya después de los 80, mientras que en algunos se conserva. Vemos que en algunas variantes dialectales todavía se le llama mexicano. O Mexcatl en la Huasteca, si a alguien le preguntamos
¿qué idioma hablas? Tlen titlatoa, y contestan Mexcatl, de mexicano. Y nos centramos otra vez en la representación. Ya vimos la dificultad que produjo la representación del idioma. Y ahora, en la época moderna, nos topamos otra vez con el mismo problema. Las políticas educativas, pues fue lo primero que se topó. ¿Cómo graficarlo? Entonces se crean los alfabetos. Hay un alfabeto que es del náhuatl clásico, que es el que estudiaron los frailes desde el siglo XVI hasta el XVIII. Entonces ellos establecieron parámetros más o menos idénticos a los modernos, con algunos fonemas pues, del alfabeto del español. Y en el periodo contemporáneo, educación indígena de la Secretaría de Educación Pública fue un referente para la enseñanza y la graficación del idioma náhuatl. Pero también vienen los estudios ya propiamente de lingüistas. También debo recordar el Instituto Lingüístico de Verano, que es una institución religiosa que fue el de los primeros que empezó a hacer los estudios gramaticales a nivel regional. Da un poco de vergüenza, pero es cierto. Son los estudios más un poco serios que existen en México, que las propias instituciones educativas o de investigación no hemos logrado hacer. El Instituto Lingüístico de Verano logró cubrir la gran mayoría de los dialectos regionales del idioma náhuatl. Y entonces el sistema fonético internacional es el sistema que se puede registrar pues casi todos los idiomas. El gran problema es que lo aprendamos porque tiene un cierto grado de dificultad de llevarlo a las masas, al pueblo, para que esto represente realmente los sonidos que tiene este idioma. Y entonces se los pongo aquí porque lo clasifica por maneras en cómo producimos los sonidos. Hay unos sonidos que son glotales, hay unos que son con la garganta, hay unos que son entre los dientes y la lengua, hay otros son que paladares, en fin, son la manera de graficarlo. Y nos pasamos a la comparación de los alfabetos. Arriba tenemos el alfabeto internacional, que sería lo ideal. Luego tenemos el náhuatl clásico, con el que lo representaron, también con algunos problemas, porque hay una confusión un poco como el español, a cuando usamos la C o la S con el mismo valor de sonido, y cuándo va a tener el valor de K o de Q, y representado también con la C. Pero casi todos detectaron el problema de sonidos que no existía. Este es un alfabeto convencional, este es el de educación indígena, y este es el que proponemos, el de abajo, el que proponemos nosotros, que les va a servir a ustedes para graficarlo sin dificultad. Nos evitamos muchas reglas gramaticales de por qué se parece el sonido de C con Q o con K, y sucesivamente con otros sonidos. Entonces vamos a tener 19 representaciones gráficos o fonemas. Solo va a haber 4 vocales, no va a haber U, va a haber A, E, O, A, E, I, O. No va a haber U. La U se utiliza un poco como consonante, ese sonido, pero nosotros lo vamos a poner acompañado con Q, que nos va a representar cuá.
Y entonces se va a oír así, A, H, E, y este va a tener un equivalente a aspiración, a una J mediana, no tan fuerte. La I, la K lo vamos a tener también. La L, M, N es vocal O, P, S, T. La W va a tener un valor como gua, y nos vamos a evitar los diptongos y el uso de la H como en el náhuatl clásico. Nos va a reducir la posibilidad de la representación. Luego tenemos la X, que va a tener un valor fonético de sha, y la Y, la TL, tla, qua y tza. Esta L generalmente la vamos a usar arrastrada, doble, li, sha, li. Y entonces vamos a tener 19 fonemas, 4 vocales y 15 consonantes, otros sistemas para representar fonemas. Nos pasamos a otra lámina. Características del idioma. ¿Cuáles son esas características? Como todas las lenguas mesoamericanas, pues va a tener características muy específicas que tienen que ver con la organización social, con la organización política, con un sistema de pensamiento. Y entonces, una de sus primeras características es que es una lengua flexible. ¿Qué quiere decir? Que va a estar sujeta a formas gramaticales, a reglas gramaticales. Entonces va a tener una serie de raíces que van a ser verbales, nominales, y también va a tener desinencias que vamos a llamar afijos, que expresan funciones sintácticas distintas. Categorías gramaticales como el número, el género, así también categorías semánticas de lo que está animado o lo que está contabilizado. Entonces es un idioma muy complejo y no se preocupen con los términos, siempre vamos a irlos definiendo. Entonces un afijo es propiamente una parte de la palabra que va a componer la estructura. Entonces, un afijo se divide en 3 partes: prefijo, sufijo, infijo. Lo traemos hacia en medio. Y aquí tenemos un ejemplo, que tenemos la palabra flor. La raíz es xochitl y tiene esta partícula que es un sufijo. Aquí hay algo antes, pre, y hay uno al final. Entonces, xochitl, que quiere decir flor, es un sustantivo. No xochihua, ya está poseído y está señalando pues la posesión. Entonces, no es mi xochitl flor y es mío. Entonces, mis flores. Además es plural, wa, es un pluralizador. No seguimos con las características y es una lengua aglutinante. Esta es una de sus características principales. ¿Qué quiere decir? Que para formar palabras va a juntar, va a unir, 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 va a un
otras palabras, entonces va a crear conceptos nuevos. Esta característica le va a servir para que se actualice, por lo tanto va a ser una lengua dinámica. Y entonces tenemos ahí el concepto de aglutinación, volvemos a repetir un poco de los afijos, que son las raíces, y se utilizan para expresar diferentes relaciones gramaticales. La aglutinación es la unión en una sola unidad de dos o varios términos originalmente diferentes, pero que se encuentran juntas en una sola expresión. Esta característica va a definir que tengamos palabras incluso muy largas, porque va a juntar raíces de diversas palabras. Aquí solo tenemos algunos ejemplos. Atototl, hay una raíz, atl, que es agua, solo conservamos la A, y tototl, ave, ave acuática, que en realidad nos da como significado pato. El pato se llama atototl porque vive comúnmente en el agua y es pájaro de agua. Luego seguimos con lo mismo, a de agua, tototl solo la raíz, pierde la TL y agregamos cali, a totocali, que sería como la casa de los patos o la jaula quizás de los patos. Y nos seguimos, conservamos la raíz agua, a totocal, me. Ahora tiene un plural que se llama me. Y de eso hablábamos de los sufijos. Hay un previo, hay uno en medio, in, y hay uno al final, sufijo. Entonces eso lo vamos a repetir constantemente porque vamos a ir viendo propiamente la estructura gramatical del idioma. Y abajo se vuelve un poco más complicado. No, que es una posesión, mi, atoto, calwa. No atotocalwa, que quiere decir mis casas de los patos, o la casa o las casas de mis patos. No se preocupen, ahorita solo son ejemplos de qué es eso que llamamos prefijo, sufijo, infijo, para que nos vayamos acostumbrando por la aglutinación del idioma. Es una lengua funcional y dinámica, que quiere decir que podemos expresar con este idioma todos los contextos, sistemas de creencias, la vida cotidiana, actividades, incluso cosas que no existen, que fue lo que hicieron los frailes. Buscaron elementos relacionables, aunque en el pensamiento no existía. Diablo, por ejemplo, le llamaron Tlacatecolotl, señor búho. Incluso la palabra infierno. Y entonces se supone que un aspecto de este Tlacatecolotl, que era una deidad ahora satanizada, era Tlahuelilo, que era como malvado, maldades que hacía. Y entonces se dice que vive en un lugar llamado Tlahuelilpan. Y entonces los frailes toman ese término y dicen, Tlahuelilpan es el infierno, porque es donde vive Tlacatecolotl, por equivalencia. Entonces, les decía, todas las situaciones, tanto económicas y sociales, eso nos permite crear pues muchos términos, incluso modernos. Tenemos aquí tepos totocali. Tepos, que es una raíz sustantiva que siempre se usa para designar aparatos o fierros, literalmente fierro, pero generalmente con algo de la tecnología. Tototl, que es ave,
y Cali casa. Tepostototl le llaman a los nahuas a los aviones. Y entonces ahí le agregamos casa. Tenemos aquí tepos, que sería un aparato tecnológico, tototl, ave, y Cali casa. Entonces diríamos la casa de los pájaros de fierro o aparatos. Entonces, en realidad nos referimos al aeropuerto, lugar donde están los aviones. Y por eso les decía, podemos modernizar pues el vocabulario de este idioma. Otros son conceptos muy sublimes, como la palabra tlamachtli, que quiere decir arte, la capacidad creativa. En otros, tlatamachihualistli, por ejemplo, son sistemas de medida o formas de medición, que sería lo que nosotros conocemos pesos y medidas. Ellos tienen su propio concepto, que es tlatamachihualistli, medir los sistemas con que se mide. Nos seguimos con las características del idioma. Es un idioma sublime. En la composición de las palabras y oraciones emplea formas reverenciales que se concreta en el respeto, la estima y la apreciación. Entonces vamos a tener muchas formas reverenciales que también los vamos a ver después. Solo los ponemos como parte de esta característica. Hay una palabra que se dice tehuatzin. Tehuan sería la raíz, que sería usted o tú. Pero si le agregamos tzin, entonces denotamos reverencia. Aquí, por ejemplo, dice sihuatl, que es mujer, pero si le agregamos dos formas reverenciales, el tzin y tzintli, entonces es mi apreciada mujer, mi mujercita, diríamos. Pero no es que esté pequeña, ni de tamaño, ni de edad, sino es una forma de apreciación. Tenemos shochi, tzi, tzintin, vemos los grados de reverencia, dos veces, tzi, tzintin. Entonces que lo aprecio, pero que además le tengo respeto, le tengo estima, y por eso son estos grados. Xochitl sería la palabra, pero si digo xochitzin es florecita, pero si le agrego tzitzintin, que tiene otro grado de apreciación. Y entonces que te digan, no sé, Alfredo tzitzintin, ya es mucha apreciación. Que nada más te digan Alfredo o Alfredotzin. Y nos seguimos. Itzcuintli es perro, solo conservamos la raíz. Pil es, o sea, no conformes con estos grados de reverencialidad. En la Huasteca, por ejemplo, se le antepone pil, que es noble, de nobleza, pues que se aprecia. Y entonces tenemos pil itzcuin. Conetl es de pequeño, sí, y luego tzin, pil itzcuin conetzin. Entonces, perrito pequeño, recién nacido, pero que además lo aprecio demasiado. Entonces se dan cuenta los grados de apreciación, respeto y reverencialidad. Y hay otros que son propiamente formas de expresar el respeto y la honorabilidad. Por ejemplo, la palabra moishpantzinco, en tu presencia, junto a ti. Y casi siempre se les dice a la gente grande,
o en contextos rituales. Para referirse a la deidad dice Mishpantzinco o Nimoquetzaco, bajo tu presencia o tus pies me vengo a postrar. Entonces vemos que tiene estas características, que es un idioma sublime. Que es funcional, que en su estructura funcional tiene como figura retórica la metáfora y la metonimia, y esto tiene que ver con una especie de forma reverencial también, pero poética. Entonces, son conceptos. Metáfora es dar atribuciones a las cosas en términos de equiparación. En español, pues tenemos muchísimo, incluso cuando apreciamos algo, las mujeres les decimos, tu cabellera son de oro o de plata. No es que sean de oro, lo que le queremos decir es que tiene una belleza de cabellera. Y así también en náhuatl está explícito ya en las formas expresivas. Y entonces tenemos pues aquí una palabra, dice Xochiatzintli. Xochitl, flor, atl, solo la raíz, y tzintli es una forma reverencial. Y entonces nos está diciendo que es una agua de flor. Y se refieren a los licores contemporáneos, a los aguardientes. Entonces, Xochiatzintli es una forma metafórica de llamarle, en vez de decir octli o fermento, le llaman así, agua de flores. Incluso hay unos más complejos dependiendo del grado de alcohol que tengan. Recuerdo haber escuchado uno de unos señores donde tomaban una especie de mezcal demasiado fuerte, tendrá, no sé, unos 90 grados, y le decía al otro que tomara tlancuitzatzintli. Tlancuitzli quiere decir pelar los dientes o mostrar los dientes. Es el gesto que hace uno al beber. Entonces, tlancuitzatzintli es ya el alcohol fuerte. Es una forma, pues, metafórica de mencionarlo. Otros son conceptos y tiene que ver con la metonimia. La metonimia es el cambio del referente para decir otra cosa. Entonces tenemos, por ejemplo, toeso, nuestra sangre; tonacayo, nuestra carne; totlacualis, nuestra comida, y se están refiriendo al maíz. Todos los mexicanos consumimos maíz. Sin maíz no tendríamos ni sangre ni carne. Entonces es una manera conceptual de llamarlo, y así lo hemos escuchado en los rituales, cuando están diciendo, tú eres nuestra carne, nuestra sangre, nuestro porvenir. Y si no somos abusados en la traducción, vamos a traducir de manera literal, y en realidad se están refiriendo a un concepto. Luego tenemos para el náhuatl clásico, atlachichinoli, agua, fuego. Agua, fuego quiere decir guerra. La guerra se llamaba atlachichinoli. Y también es un concepto. O también en algunas regiones, en los rituales de petición de lluvias, dicen kawani tonati. Kawani, que es fuego vivo, fuego vivo. El sol está a fuego vivo, y se refieren propiamente al calor sofocante o a la temporada que no llueve. Entonces son conceptos metonímicos, que se cambian las palabras para dar significado a otras cosas.
Características generales del náhuatl, nos seguimos, la mayoría de las palabras son graves y no requieren acento escrito, sí los vamos a reconocer. Entonces, como cualquier idioma, los signos de puntuación aplican en la escritura para reconocer oraciones, frases y párrafos. Y entonces, las palabras en náhuatl se van a acentuar la mayoría en la penúltima sílaba. Y muy pocos van a ser agudos, muy contados. La mayoría son graves y otros esdrújulos. Los sustantivos que se utilizan para nombrar propiamente todas las cosas existentes van a terminar en estos sufijos, en tl, tli, li, in, tla, ni, ki, can, yan, gua y e. Vamos a tener también una serie de adjetivos que van a calificar a estos sustantivos. Eso ya lo vamos a ir viendo propiamente en las lecciones de nuestras clases. Pero esta es la característica de este idioma. Vamos a tener todo tipo de sustantivos también, tanto de personas como de cosas, de las cosas, de topónimos propiamente, de lugares, y luego las acciones que van a realizar. Y nos vamos a un vocabulario. Se los puse, estos son todos los nahuatlismos. Espero que todos alcancen a reconocer, porque son las palabras que están en el español. Entonces, y están en 4 sistemas de representación gráfica. La primera es como nosotros lo vamos a representar con el alfabeto que ya les mostramos, que es el más simplificado para aprender. Eso no les limita que después utilicen el alfabeto del náhuatl clásico y lo representen así, o utilicen el alfabeto de la educación indígena. Con esta lámina lo que quiero decir que no es nuestra intención pelearnos absolutamente con nadie. No vamos a imponer ningún alfabeto. Lo ideal es que escribiéramos el náhuatl con el sistema del periodo prehispánico, pero también ya quedaríamos ahistóricos. Entonces utilicemos nuevamente los fonemas de los idiomas indoeuropeos, comparado un poco con el alfabeto fonético internacional, y simplifiquemos la escritura. Lo importante es que aprendan a identificar la estructura gramatical y fonológica del idioma y aprendan a apreciar que las variantes dialectales no son limitaciones, pues se puede comparar, al contrario, nos muestra la riqueza y el valor histórico que tiene el idioma en las diversas regiones de México. Sería pues un crimen tratar de homogeneizar el idioma, propiamente el vocabulario, porque la diferencia cultural es abismal. Entre, por ejemplo, la misma Huasteca, tenemos un náhuatl que más o menos lo remontamos a 600 después de Cristo, tenemos otra variante que está entre Hidalgo y Veracruz, que es del 900 después de Cristo, y tenemos otras variantes que son del periodo del Imperio Azteca, pero tampoco son del mismo lugar. Unos son texcocanos, otros son azcapotzalcas, y en el siglo XVI tenemos influencia de Tlaxcala. Por lo tanto, en la misma Huasteca, a 2 kilómetros, resulta que ya hablan distinto. Pero por supuesto, si aprendemos la estructura gramatical, vamos a entender las raíces de las palabras y vamos a poder entablar una conversación.
Los periodos históricos a veces se entienden más de una región lejana a otra región lejana. Por ejemplo, las variantes dialectales que tienen que ver con las guarniciones militares mexicas, resulta que se entienden. El náhuatl del Alto Balsas de Guerrero, con una parte de entre la Huasteca veracruzana, se entienden tan fácilmente que con sus propios vecinos, porque proceden del mismo periodo y del mismo contexto histórico. Entonces quiero que lo veamos así, y aquí les presento este vocabulario de nahuatlismos con 4 sistemas de escritura. Este es el nuestro que proponemos. Vamos a pronunciarnos. Tenemos Acuexcomatl, acueducto, Achiotl, achiote, atoli, pues quien no conoce atole, aguacamole, el guacamole, aguacatl, ahuehuetl, axolotl, chachalaca, las chachalacas que alborotan, chapolín, chayohtli, chilaquili, la comida, los chilaquiles, chilmoli, chili, chocolatl, elotl, epazotl. Epazotl es interesante porque también se estructura de 2 palabras. Epatl es zorrillo, el olor a zorrillo. Escamoli, exotl. Y si vemos, suena lo mismo. En algunos aparentemente hay un problema. Aquí está arrastrado, decimos chilaquili. Y aquí, si no tenemos cuidado, vamos a decir chilaquili. Y entonces por eso yo les estoy proponiendo este sistema que nos va a facilitar la pronunciación, básicamente. Y nos seguimos, itzcuintli. A los niños generalmente a veces les llama escuintles, es perro, itzcuintli. Cacahuatl, camohtli, cachitl, quechquemitl. Quechquemitl es una capita que les llaman como las mañanitas. Quetzali, quilitl, coyoichcatl, que es el algodón coyote o el algodón pardo, el algodón café. Cuexcomatl, cuescomate, que es el almacén del maíz. Cuitlacochin, el hongo del maíz. Mapachin, metlatl, mexiotl, mixiote, que es el mixiote. Mexiotl, mexcali, es el que se bebe. Mili, miston es gato, miston. Y nos seguimos, molcachitl, moli, ocelotl, petlatl, pinoli, popotl, popote, pozoli, en pozolito ese de maíz, sacamiston, la gente dice cacomistle, sensontli, tamali,
tecolotl, tilmatli, tizatl, jis, tlajco, tlacoyotl. Tlajco es del taco. Tlajco, en medio, mitad, que en medio de la tortilla le ponemos el guiso. Tlajco. Tlacoyotl, tlacuatzin, tlacuache, tomatl, totopo, tzapotl, tzictli, tzictli, tzictli. Ese cuesta trabajo porque no están acostumbrados. La tza, tze, tzi, tzo. Tzapotl, tzictli, tzopilotl, huazontli, huexolotl, guajolotito, torqui, huipili, que es la blusa, xitomatl, xitomatl, no es J, es xitomatl, jitomate, xonotl, xonotl, jonote. Bueno, los saludos en algunas regiones de México son así: panoltzin, panoltzitzino, ya es reverencial, panolti chicahuatica, que es mucho más afectivo, cualitonali, que es, los anteriores es como en tu presencia o paso junto a ti. Los que siguen es cualitonali, es buen día, cualitiotlaki, buena tarde, cualiyoali, buena noche. Y les ponemos a lo último uno que existe en la Huasteca que se llama piali. Piali quiere decir estar íntegro o tener la integridad, propiamente la construcción de la persona con contenido sagrado, con la personalidad propiamente. Y estaba asociado a cosas sagradas. Y ahora la gente se saluda así, pasa y le dice piali. Si es mujer, piali sihuatl, piali tlacat. Y a veces están relacionados ya con el parentesco, que eso lo vamos a ver más adelante. La presentación personal, pues lo cerraríamos así, que también lo vamos a ver posteriormente. Entonces están los posesivos, na, mi, yo me llamo, na no toca, yo me llamo, na no toca, na nimotequitlaltoc, yo trabajo en, na nitequipanoa pan, yo trabajo en tal lugar. Na nichanchiwa panaltepetl, yo vivo en la ciudad de. No cal machiotl, mi dirección o los datos direccionales. Una tentativa de pronombres personales, un poco para que vean lo anterior. Este es una variante de la huasteca, este es del náhuatl clásico, pero también se usa en el centro de México. Se pronuncia na, ta, ya, tojuante y mojuante y nijuante. Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Mi, y así sucesivamente. Tú, él o ella, ellos, ustedes, perdón, y ellos. Y abajo se pronuncia ne, te, ye, tejuan, anmomejuan, yejuan. Yo, tú,
él, nosotros, ustedes y ellos. No se preocupen, eso lo vamos a revisar también en el tema que corresponde. Y muchas gracias. Tlazohcamati miak. Bueno, pues muchas gracias al maestro Arturo Gómez. Nada más vamos a tener… maestro. Bueno, para las dudas, que yo imagino que vamos a tener muchas, y porque está de verdad bastante interesante, desde que nos dio la introducción Arturo a un servidor y al director, cuando lo empezamos a platicar, sí nos quedamos con muchas dudas en primera clase, así que, bueno, yo en lo particular mandaré muchos correos. Les vamos a dar el correo para que ustedes puedan mandar todos sus comentarios o dudas que tengan. Es lo voy a repetir nuevamente, es MAESE VITE 07 @hotmail.com. Es maesevite07 Vite es MAESEVITE 07 ¿Sí lo tienen todos? Bueno, ahí les pedimos por favor que nos envíen sus dudas, comentarios. Les van a estar contestando directamente el maestro. Cualquier duda, por favor, con toda confianza. Agradecemos su presencia. Nuevamente, el próximo lunes estaremos nuevamente aquí porque todavía no acabamos con los trabajos del otro auditorio, pero al tercer lunes ya nos iremos al auditorio Sahagún. Agradecemos su comprensión y pues nuevamente muchas gracias por haber asistido a este primer curso que esperemos les haya gustado. A nombre del director del museo, les damos las gracias por haber asistido y que pasen buenas noches.